Fray, recuerdo que el año pasado estoy deseando que esto se convierta en una tradición de Adviento. Estoy como usted saliendo de un pequeño resfrío, por eso la voz de cono roto, disculpe. Y recuerdo que el año pasado, esto lo tengo vivo en mi memoria, usted nos hizo saber que cuando usted comenzó a descubrir la belleza del Adviento, eh, para utilizar un lenguaje moderno, digamos, se autopersiguió, se autonombró embajador del Adviento. Sí, pero te voy a invitar a que le demos Oremos. un saludo a Nuestra Señora del Adviento, María Santísima, Sí, sí, y sí. que ella nos acompañe en esta conversación Que y que así sea. bendiga a todos los hogares que se están conectando en este momento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Amén. Marisa, yendo a tu pregunta, em, para mí fue un gran descubrimiento el Adviento, un descubrimiento que yo lo hice no en mi infancia, no en mi adolescencia, sino ya avanzada la juventud. De hecho, cuando entré a la vida religiosa sobre los 20 años de edad, yo vengo de una familia católica, eso le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, pero con mi familia, como en la gran mayoría tal vez de las familias católicas, lo que empezaba a sonar, ya por decir algo, apenas va terminando noviembre, lo que empezaba a sonar era Navidad. Todo lo que tiene que ver con Navidad, los arreglos navideños, las luces de Navidad, el pesebre. En Colombia está esa tradición tan bella de la novena, que de hecho tiene algo de eco del Adviento, pero la palabra Viento era casi de una desconocida para mí, y yo quiero destacar este hecho, siendo mi familia una familia católica, una familia de clara tradición católica, pues la palabra Adviento no era una palabra muy conocida, ni mucho menos. Entonces, para mí, llegar al noviciado, llegar al noviciado primero y luego al noviciado, y encontrarme con esta riqueza de textos, encontrarme con los himnos del Adviento, las antífonas, por ejemplo, las famosas antífonas de la O, conocidas de esa manera, ¿no? Las antífonas que saludan a ese Cristo que ya está a la puerta. Para mí, todos esos descubrimientos fueron como abrirme a un mundo bello, un mundo espiritual, por supuesto, me refiero, un mundo de experiencias espirituales que fueron de una gran riqueza, siguen siendo una gran riqueza para mí, y por eso yo dije, esto tiene que saberlo mucha gente, esto tiene que llegar al corazón de mucha gente. Y bueno, por eso esa expresión que utilicé esa vez de ser embajadores del Adviento, porque necesitamos que el Adviento sea más conocido y que sea más valorado. Estoy convencido de eso. Entonces, quisiera preguntarle, ya entrando sobre el tema que es preparación y penitencia en este tiempo de Adviento, eh, una pequeña catequesis, ¿por qué el color morado, por ejemplo, en la liturgia que sabemos que es signo penitencial? Sí, yo creo que vale la pena recordar un poco el origen, la etimología de la palabra penitencia. Ok. Penitencia está relacionado con la palabra pena, una pena. Una pena es algo que duele, es algo que pesa. em, y es interesante ver que en el Nuevo Testamento, cuando en el texto original griego se habla de conversión con el sustantivo metanoia, em, con el verbo metanoeo, que es como cambiar la mente. Nous en griego es mente, y esta metanoia es como ir más allá en la mente. Meta, esa preposición griega,
está indicando lo que está más allá. Entonces, metanoia es poner la mente, llevar la mente más allá. Es algo muy interesante, muy profundo. Bueno, esa palabra griega metanoia, cuando la fueron, o el verbo griego de conversión, lo que decimos en español, convertirse, ese verbo metanoeo, en latín, cuando lo tradujeron al latín, lo tradujeron con dos palabras. Lo tradujeron como penitentiam agere, hacer penitencia. O sea, obsérvese que en griego es una sola palabra, este metanoeo. Luego, en español vuelve a ser una sola palabra, convertirse, pero en latín se encuentran dos palabras que es penitentiam agere. Agere parece mucho a hacer y de hecho significa eso. El verbo hago es moverse o mover algo hacia adelante. Entonces penitencia ayer es hacer penitencia. Pero entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tradujeron en latín conversión por hacer penitencia? Y la explicación realmente es muy bonita porque ese, eh, existe en latín. Perdón que estoy tal vez entrando en mucho detalle, pero es que esto es para saborear, Por para favor, hágalo. saborear lo que nos da la liturgia. En latín existe el verbo penitet, que es un verbo impersonal. Penitet me significa algo así como me duele, me carga, me pesa. Entonces, la pena, la penitencia es e- el dolor que se siente, pero no el dolor por lo que otro me ha hecho, sino el dolor por lo que yo he hecho. Entonces, es el volver sobre sí mismo y es encontrar dolor, es encontrar la pena, es encontrar la carga por aquello que yo he hecho, no lo que me han hecho, sino lo que yo he hecho, porque eso es lo propio de ese verbo penitet, penitet que se escribe con AE, con el diptongo AE. Penitet me es como me pesa. Entonces, la palabra penitencia en latín es una palabra muy interior, porque es el fruto de ese volver uno sobre sí mismo, volver uno sobre lo que ha hecho, y en vez de concentrarse en lo que otros me han hecho, en lo que otros, no sé, me han ofendido o me han lastimado o me han fallado, aquí es una cosa diferente. En latín, en ese latín clásico original, ese penitet me está indicando el acto de volver uno sobre sí mismo, descubrir lo que ha hecho y sentir dolor, sentir vergüenza, sentir la carga, sentir el peso. O sea que es algo que sucede interiormente, es algo que sucede dentro de uno. Es el fruto es el fruto de volver uno sobre sus propios actos, descubrir uno su propia miseria y a partir de ese descubrimiento sentir ese dolor que hace que la persona eh, mire su propia vida de otra manera. Entonces, repasemos lo que llevamos hasta aquí. Primero tenemos un verbo muy rico en griego, el verbo para convertirse, que está indicando llevar la mente un poco más, llevar mi mentalidad, llevar mi pensamiento más allá. Ese es el origen, pues, en la etimología de metanoia. Luego encontramos en latín el verbo penite, de un verbo impersonal, que está indicando algo que me carga, algo que me pesa. Y de ahí viene la palabra penitencia, que es el fruto de descubrir dentro de mi propia vida lo que, lo que no puedo, lo que no puedo descargar en otro, porque estamos acostumbrados a echarle la culpa de nuestra vida a otras personas, que mi papá, que mis amigos, la novia, el esposo, la suegra, los amigos, bueno, en fin. Ahora, en la penitencia es aquello que me carga a mí,
y que no lo puedo descargar en otro. Es algo que me carga a mí, es algo que me duele a mí por lo que yo mismo he hecho. Ese descubrimiento, eso es lo que causa ese dolor. Hasta ahí vamos. Y aquí viene una parte muy interesante. Cuando yo siento ese dolor, cuando yo siento ese peso, no me siento llamado a disfrutar, ni a celebrar, ni a darme gusto. Es muy parecido a lo que nos enseña Jesús en el Evangelio. Jesús en el Evangelio encontramos que responde a una pregunta. Le dicen, oye, pero ¿por qué los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y entonces Jesús dice, ayunarán cuando el novio, modo metafórico de referirse a sí mismo, ayunarán cuando el novio les sea arrebatado. Es decir, es la tristeza la que lleva al ayuno. Y yo creo que eso lo hemos experimentado muchos. Cuando uno tiene una tristeza profunda, por ejemplo, pues yo he tenido dos dolores muy grandes en mi vida, que son la muerte primero de mi madre y luego de mi padre. Cuando uno está abrumado por la tristeza, a uno se le quita el apetito. Uno no quiere ni comer. Uno no quiere divertirse. ¿Qué persona que esté pasando por un dolor fuerte va a decir, échenme chistes, pongan música animada? Nadie lo dice. ¿Por qué nadie lo dice? Porque tiene ese dolor que es interior. Ese es el verdadero sentido de hacer penitencia. Es descubrir dentro de nosotros mismos el peso que no podemos descargar en nadie porque es nuestra realidad, la realidad de nuestros errores, la realidad de nuestros pecados, la realidad del daño que hemos causado. Y desde esa realidad interior profunda, descubrir que nuestro apetito de disfrutar, de gozar, desaparece. Y entonces ahí es donde viene el ayuno. Entonces el ayuno no empieza dentro de la espiritualidad católica. El ayuno y las demás formas de penitencia no empiezan por ser algo exterior que yo me impongo simplemente como una disciplina, no, sino que empieza por algo profundo que realmente me quita el apetito, me quita el deseo de disfrutar. Y cuando eso sucede, y cuando yo pierdo ese deseo de disfrutar, pero porque estoy realmente consciente de lo que yo he hecho, de lo que me carga, de lo que pesa en mí, cuando ya se llega a ese punto, entonces ahí está la auténtica penitencia. Esa es la espiritualidad de la penitencia. Con ese dato, vamos al Adviento. El Adviento, decimos, es la llegada. Adventus, el verbo venire, advenire es venir hacia. Entonces, Adventus es la venida, es la llegada del Señor. Él quiere venir. Él quiere estar en nuestra vida. Él quiere reinar en nuestros hogares. Él quiere reinar en nuestros países. Él quiere bendecir toda nuestra existencia material, espiritual, emocional, afectiva. Él quiere bendecir todo lo que nosotros somos. Él quiere venir. Pero ahora hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Con qué lo estamos frenando? Y la respuesta es inmediata. Estamos frenando al Señor con nuestros pecados. Entonces, esta es la penitencia propia del Adviento. La penitencia propia del Adviento es el volver sobre nosotros mismos, lo cual es propio de toda penitencia, y es darme cuenta de esta sola frase, querida Marisa, que yo creo que resume todo. Y esa frase es, he aplazado a Dios, he demorado a Dios, he retenido la bendición, he frenado la bendición que Dios me quiere dar. Tengo frenado a Dios a mi puerta, no le he abierto la puerta. Y entonces es cuando uno siente dolor, entonces es cuando uno dice, malaya mi pecado, qué desastre que yo tengo retrasada la bendición, qué pesar que yo no he abierto la puerta, qué tristeza que por estar entretenido en cosas que ni siquiera valen lo que deberían valer, qué tristeza que por esas cosas que ni siquiera valen, he atrasado, he retrasado, he aplazado la bendición que Dios me quiere dar.
Entonces, ahí entra la penitencia propia del Adviento, que es una penitencia muy activa, porque es una penitencia que está bien retratada en la predicación de Juan Bautista, y la podemos resumir en esta consigna. Si yo hasta ahora lo que he hecho es retrasar la hora de Dios por este y este y este y este otro obstáculo, a quitar obstáculos, a quitar todo pecado, a quitar todo eso. Y entonces es una penitencia profundamente activa, es una penitencia profundamente interior que finalmente lo que anhela, lo que desea es quíteme todo obstáculo. Ya tengo muy atrasada la hora de Dios en mi vida. Ya tengo atrasadísima la bendición de Dios en mi vida. No más, no más. No se atrasa más la hora de Dios. Quite todo eso, quite todo eso. Allanar Y por el supuesto, camino. esa resolución es la que se traduce en una profunda, profunda apertura del corazón para que Dios haga toda su obra en nosotros. Así que, en resumen, lo más puro, lo más bello de lo que significa hacer penitencia, eso lo hace, eso lo está haciendo el Señor, eso lo está haciendo el Señor a través de ese camino penitencial. Y eso es lo que nos recuerda el color morado. Y eso es lo que nos recuerda la corona de Adviento, que tal vez la vamos a mencionar más adelante. Eso es lo que nos recuerdan las predicaciones y las lecturas del Adviento. Todo va en la misma dirección. Y realmente es una bendición inmensa poder celebrar un buen Adviento. Pues bien, ¿podrías volver a explicarnos esto de las tres venidas, por favor, Fray Nelson, para poder adentrarnos en otros asuntos que es también tan bello? Claro, claro, con mucho gusto, como bien lo dices, es una hermosa predicación de San Bernardo de Claraval. La mayor parte de las predicaciones de Bernardo eran para sus monjes, él fue abad, él fue superior dentro del monasterio, y él sabía que tenía que dar a sus monjes sólido alimento espiritual. Y y quiero destacar en esta oportunidad, recordando esa predicación de San Bernardo, el fundamento escriturístico que él le da. ¿De qué se trata lo de las tres venidas? Pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació de las purísimas entrañas de María en el portal de Belén. Esa es una venida. Sabemos también que Él anunció su retorno y nosotros lo decimos en el credo. Decimos que Él vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y tenemos textos como el de Mateo capítulo 25, donde Él mismo dice, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y entonces los ángeles separarán a las ovejas de las cabras. A través de todo ese simbolismo y nos está hablando de su retorno. Esa es la segunda venida. Pero explica San Bernardo que entre la primera venida, la de Belén, y la última venida, o podemos llamarlo la segunda venida, que es la venida en gloria para el juicio final, hay una venida intermedia, la llama él. Y esa venida intermedia es la que él, por medio de la escritura, explica cuando nos recuerda esa palabra, ¿no? Si alguno recibe mi palabra, vendremos con mi Padre y pondremos nuestra morada en él. Es decir, que tiene un fundamento escriturístico hablar de esa venida intermedia, ese llegar de Cristo a nuestra vida, que es supremamente importante, pero lo que aquí he tropezado un poco. Yo también lo siento. Sí, es muy importante porque esa es la que más nos concierne a nosotros. Nosotros no estamos en el tiempo de Belén y bueno, solo Dios sabe cuándo sucederá aquella segunda venida. Entonces, nosotros no estamos exactamente ni en la primera ni en la segunda. Así que la que más nos interesa es la venida intermedia. Y esa venida intermedia acontece cuando nosotros, abriendo nuestro corazón a Cristo, abriendo nuestros oídos a la palabra, abriendo nuestras manos para el servicio de nuestros hermanos necesitados, acogemos a Cristo hoy. Ese acoger a Cristo hoy es un acontecimiento en el Espíritu
nos enseña San Bernardo, es un acontecimiento espiritual, pero tengamos en cuenta que en la Biblia, espiritual, cuando se refiere al Espíritu Santo, no se opone a corporal. Ese dato creo que hay que destacarlo mucho. Porque fíjate que nuestro Señor Jesucristo, nosotros decimos, nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y concebido qué es? Una idea que quedó en la mente de María, un sentimiento que quedó en su corazón. No, concepción de Cristo significa encarnación. Concepción de Cristo significa presencia viva, palpitante, corporal. Entonces, en la Sagrada Escritura, y esto que nos quede muy claro, no hay una oposición entre espiritual y corporal, porque de hecho, el Señor resucitado es cuerpo, no quedó un cuerpo pulcro, Él resucitó en su cuerpo, con su cuerpo, entonces no es una resurrección espiritual. La idea de la resurrección espiritual es una teología falsa gnóstica que se ha metido en algunas universidades, incluso católicas, y que es absolutamente contraria a la fe. Esa idea, por ejemplo, de que Cristo resucitó en la fe de los apóstoles, como quien dice que fue un movimiento cultural, movimiento social, movimiento político o simplemente convicción espiritual, intelectual que ellos tenían y que esa fue la resurrección. No, no. El Evangelio de Lucas, hablando de la resurrección, dice, palpen mis manos. Un fantasma no tiene mano como las que ustedes ven que yo tengo. Y dice, se comió un trozo de pescado delante de ellos del Señor resucitado. O sea, hay cuerpo, hay cuerpo. Entonces, hay cuerpo en la encarnación. Hay cuerpo, por supuesto, en el retorno glorioso, porque Cristo no tiene más cuerpo que el que recibió una vez y para siempre de las entrañas de María Santísima. Cuando Él viene a nosotros espiritualmente, viene también corporalmente. ¿En qué sentido? Hay por lo menos 3 sentidos en los que esa venida intermedia es una venida corporal. Paso a explicarlo. Primer sentido, es una venida corporal porque es una venida sacramental. Recordemos esa frase de San León Magno que es absolutamente vital en esto. Dice San León Magno, lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. De tal manera que lo corporal, porque eso es lo que era visible de Cristo, lo corporal de Cristo está en los sacramentos. Cuando el sacerdote en la confesión me dice, yo te absuelvo, la palabra yo es pronunciada por Jesucristo a través de las cuerdas vocales, a través de la garganta de ese sacerdote que me absuelve. Cuando yo voy a la Santa Misa, me dice el obispo o el sacerdote que me da la Eucaristía o el diácono, me dice cuerpo de Cristo. Entonces la venida intermedia es corporal en primer lugar porque es una venida sacramental. Y por eso, como muy bien tú destacabas, Marisa, la importancia de la Santa Misa en todo tiempo, pero muy particularmente en este Adviento. Es una venida corporal en ese sentido sacramental. Segundo, es una venida corporal también porque esa presencia de Cristo en nuestra vida nos está invitando a reconocer el cuerpo de Cristo en nuestros hermanos necesitados. No se nos olvide la grandeza de un santo como San Camilo de Lelis, el gran apóstol de los enfermos, que en medio de su profunda mística, porque era un hombre místico, le pedía la bendición a los enfermos que quedaban espantados. Historias semejantes se cuentan del jesuita San Pedro Claver, que ejerció su precioso ministerio en la ciudad de Cartagena, aquí en Colombia. San Pedro Claver. Él se llamaba Yo soy el esclavo de los esclavos negros. Y él también, lo mismo que Camilo de Lelis, tenía como esos trances místicos en que de tal manera reconocía el cuerpo de Cristo en el cuerpo del enfermo que pedía bendición
pedía, pedía esa presencia, esa benevolencia de Cristo en los enfermos, los cuales se quedaban, o los esclavos, los cuales se quedaban absolutamente aterrados. Pero ¿qué le pasa a este sacerdote que me está pidiendo a mí que lo bendiga? Pero es por eso, porque ahí está el cuerpo de Cristo sacramental, cuerpo de Cristo en el servicio a los hermanos necesitados, que nunca debemos olvidarlo, y cuerpo de Cristo, esto es lo más asombroso, en nuestro propio cuerpo, porque resulta que la frase de San Pablo tiene que hacerse realidad en nosotros. Es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. De manera que la venida de Cristo va haciendo que mis ojos cada vez reflejen más la mirada de Cristo, que mi sonrisa exprese cada vez más la ternura de Cristo, que mi abrazo tenga cada vez más la calidez, el amor y la pureza del abrazo de Cristo. Es algo realmente bellísimo. Entonces, el Adviento nos está recordando la venida intermedia. Por supuesto que el Adviento recuerda la Navidad, el Adviento, sobre todo en los primeros días, el Adviento está mostrándonos o está recordando ese dato de fe del retorno del Señor. Pero no le quitemos, el Adviento nos está hablando de esa venida intermedia. El Adviento nos está hablando de cómo corporalmente Cristo tiene que hacerse presente en los sacramentos, en el servicio a los necesitados y en la renovación de nuestro propio ser corporal. Ujú. Fray, mientras usted hablaba, recordaba mucho a Francisquito, uno de los pastorcitos de Fátima. Em, Cuando escuché a un sacerdote portugués, tuve la bendición de estar ahí. Eh, Hablando sobre los pastorcitos, escuché algo muy, muy novedoso sobre él. Y este sacerdote contaba, y quiero aquí explicarme por qué lo recuerdo, por dos razones, por la pureza y por todo lo que eh, el Adviento también em, me hace reflexionar sobre el don de la pureza observando al niñito Jesús, ¿no? Pero también porque estamos hablando de la penitencia. Y este sacerdote decía que Francisco, San Francisco, Francisquito, tuvo el don o alcanzó la gracia de tener la contrición perfecta. Y que cuando él estaba, imagínese el fraile, ¿qué diré yo? Cuando estaba en su lecho de muerte, este niño de 9 años pedía auxilio a sus primitas, Lucía y Jacinta, que ellas le recordaran a él cuáles eran los pecados que él necesitaba confesar que quizás había olvidado. ¿Cómo, si yo confieso, ¿no? Yo confieso mis pecados, pero no estoy totalmente arrepentido, digamos. Esa confesión es valedera aún así, porque Dios después me puede dar la gracia de arrepentirme de aquello que confesé o no tiene validez. Y dos, en el orden que usted quiera, como le digo, ¿cómo alcanzar ese don que tenía San Francisco? A él yo le pido su intercesión siempre. Por favor, San Francisco, intercede por mí para que yo pueda tener ese don que tan maravillosamente tuviste de la contrición perfecta. Bueno, entiendo que una inquietud tuya tiene que ver con la confesión, dado que muchas veces al momento de confesarnos, a todos nos ha sucedido, con vergüenza, debo decir, también me pasa a mí, que uno siente o que uno descubre dentro de uno un dolor tan imperfecto, tan imperfecto. Ese dolor imperfecto tiene un nombre en la teología, se llama atrición. La atrición es el dolor imperfecto. La contrición es el dolor, digámoslo así, más perfecto, ¿no? Es enseñanza de la Iglesia Católica que la gracia propia del sacramento de la confesión, siempre que la persona haya puesto lo que está de su parte para examinar su conciencia,
y para voluntariamente dolerse por el Dios que ha ofendido y las consecuencias de sus pecados, la persona que llega a la confesión pues llega con lo que tiene, que es su atrición, y no tiene más, no tiene más. O sea, ¿qué más le puede dar a Dios sino eso? Se parece tanto a lo de la famosa comparación con los 5 panes y los 2 peces. No tiene más. Eso es lo único que tiene. Entonces, la, la teología de los sacramentos, la teología nos enseña en cuanto a la confesión que si la persona en su atrición ha hecho lo que puede hacer en examinarse y en dolerse, por decirlo de alguna manera, Dios completa lo que falta a esa contrición y por eso la absolución no deja huella alguna de la culpa propia del pecado. Si si esto no fuera así, si esto no fuera así, nosotros viviríamos en una especie de remolino terrible, que es lo que pasa cuando la persona sufre de escrúpulos. La persona que sufre de escrúpulos realmente es como si se obsesionara tanto por la perfección de su dolor que no termina de recibir la perfección del perdón que Dios le da. Entonces, nosotros debemos tener muy claro que en la confesión eh, debemos poner lo mejor de nuestra parte en examinarnos y en tomar conciencia de lo que hemos hecho y en pedir el dolor de nuestros pecados y en el propósito sincero de enmienda, todo lo que siempre nos han enseñado. Y Dios completa ciertamente lo que nos hace falta a nosotros y en su infinita misericordia nos da un perdón que es perfecto. Ahora bien, después de ese perdón que es perfecto, tenemos que enderezar nuestra voluntad para no volver a pecar y tenemos que reparar el daño que hemos causado. Por eso nosotros recibimos en el sacramento de la confesión, recibimos lo que se llama una penitencia. El sentido de la penitencia en la confesión no es comprar el perdón ya está dado. De hecho, hubo una época, en la Edad Media, hubo una época en la que se ponía como condición que la persona hiciera primero la penitencia y después se le daba para absolución. Y la iglesia, pues que en una época, digamos, toleró esa práctica, la quitó y dijo, no se puede poner esa práctica de que cumpla usted la penitencia y entonces le doy la absolución. No. ¿Por qué? Porque esa práctica, aunque trataba de ser algo pedagógico, en el fondo lo que producía era la idea de que yo me estoy comprando el perdón de Dios, como quien dice, si hago estos ayunos o si hago estas oraciones, entonces yo compré el perdón de Dios. No es cierto. No funciona así. Entonces, bueno, punto importante. La absolución perdona completamente la culpa, hasta el punto de que los pecados que se hayan olvidado involuntariamente también están perdonados. También están perdonados. Bien. Luego viene la penitencia que intenta reparar las consecuencias del pecado que yo he causado y que intenta rectificar la voluntad. Pero como yo no puedo controlar todas las consecuencias de los pecados que yo he cometido, porque muchas de esas consecuencias van más allá de de mi propia capacidad de reparación, queda otra cosa que es lo que se llama la pena temporal. Mire toda esa teología interesante que estamos recordando aquí sobre el pecado. Bendito. Entonces, en el pecado podemos decir que hay una parte que es la culpa, que es lo que realmente nos distancia de Dios y nos priva de la gracia santificante. Hay otra parte que es lo que se llama la pena, es decir, la consecuencia del pecado en la medida en que yo puedo repararla. Y hay otra cosa que se llama pena temporal. Y la pena temporal tiene que ver con las consecuencias de mi pecado que yo ni sé cuáles son ni las puedo reparar. El mejor ejemplo para entenderlo de la pena temporal es solo un ejemplo, pero ayuda a entender, es lo que sucede con una murmuración. Supongamos que yo hablo mal de alguien, a un primo mío, le hablo sobre un amigo que yo tengo y le digo, a mí me parece que hasta ladrón será ese señor. Yo suelta esta palabra, pero yo después me
doy cuenta que yo ni tenía bases para decir eso, que eso fue pura murmuración, que incluso raya en calumnia. Entonces yo voy y hablo con mi primo y le digo, hombre, mira, yo tengo que decirte algo. Realmente se me fueron las luces y hablé lo que no tenía que hablar con el tema de ese señor que te dije que era un ladrón. Y a mí ni me consta eso, y más bien me he dado cuenta que es una persona muy honorable. Ahí estoy tratando de reparar la pena, es decir, la consecuencia en ese momento, la consecuencia del pecado que yo he cometido. Pero aquí viene un punto importante. ¿A quién más le llegó esa historia? ¿Cuánto más se difundió esa mentira que yo dije o esa murmuración que yo dije? Y yo no puedo controlar todo eso. Entonces, los pecados nuestros también tienen consecuencias que se escapan de nuestra capacidad de reparación. Los pecados, las consecuencias de los pecados, en cuanto escapan a nuestra capacidad de reparación, es lo que solemos llamar pena temporal. Esa pena temporal es la que se perdona, es la que se sana con la sobreabundante misericordia divina en la indulgencia plenaria. Eso es lo que se sana ahí, en la indulgencia plenaria. Entonces, por eso es muy importante tener claridad sobre el sentido del arrepentimiento, la confianza en la misericordia divina, la necesidad de hacer una buena confesión, la necesidad de cumplir la penitencia y después de todo eso tener claridad sobre la riqueza de amor que tiene la iglesia cuando nos ofrece la indulgencia plenaria. Eso para aclarar un poquito el punto sobre la confesión. Pero vamos con la otra parte de tu pregunta, porque tus preguntas son así amplias y profundas. Vamos con la otra parte de tu pregunta, que es la que tiene que ver, es la que tiene que ver con la contrición perfecta. Es un don, claramente, es un don de Dios, es un don precioso, es un don que si nosotros supiéramos admirarlo, lo suplicaríamos con lo más profundo de nuestro anhelo. ¿Por qué? Porque la contrición perfecta es, por decirlo con una metáfora, es la manera más amorosa de dejar las manos de Dios completamente libres sobre nuestro ser, para que Dios haga en nosotros absolutamente, perfectamente y plenamente su voluntad, que siempre es nuestra santificación. Por eso el ejemplo que tú nos traes con Francisquito, como tú lo llamas, Francisco Marto, el de los pastorcitos de Fátima, es un ejemplo que uno lo sacude, porque quiere decir que la manera como muere este Francisco Marto, Francisquito, es en una perfección de amor y de unión con Dios absolutamente sublime, absolutamente sublime. O sea que hay que aspirar, primer punto, hay que aspirar a la contrición perfecta, eso que nos quede claro. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer tres cosas para buscar la contrición perfecta. Buscarla siempre significará abrir nuestro corazón y quitar obstáculos. Siempre el sentido es ese, porque como es un regalo y es un regalo de Dios, pues nosotros no podemos darnos un regalo que solo lo puede dar Dios, pero nosotros sí podemos disponernos. ¿De qué manera nos disponemos para la contrición perfecta? Tres maneras proponemos. La primera la podemos llamar el Círculo de Santa Catalina de Siena. Esto hunde sus raíces en la experiencia profundísima de San Agustín de Hipona, que sabemos que fue maestro de la Iglesia. Su voz resonó y debe seguir resonando por todos los siglos, pero muy especialmente en los primeros 1000 años después de su muerte, San Agustín fue el gran maestro de la Iglesia en Occidente, el gran maestro. Agustín murió en el año 430 y realmente prácticamente hasta el siglo, ese es el siglo XV, si sumamos 1000 años, prácticamente hasta el siglo XVI, San Agustín, el gran maestro de la iglesia. Por eso menciono a Agustín, porque hay huellas muy claras de la predicación y la espiritualidad de San Agustín, por ejemplo, en Santa Catalina de Siena. ¿En qué consiste este círculo del que hablamos, el círculo de Santa Catalina? Es algo muy bello que tiene que ver con lo que ella llama el conocimiento de Dios en mí
y el conocimiento de mí en Dios. Conocimiento de Dios en mí y conocimiento de mí en Dios. Va siendo como un círculo, como un círculo. Y en ese círculo uno sube y baja continuamente. Ejemplo de cómo se da ese subir y bajar. Yo miro cómo es admirable Dios. Y a través de la admiración subo hacia la grandeza de Dios. Pero en la grandeza de Dios me doy cuenta lo ingrato y descuidado que yo he sido, bajo a mi miseria, y descubro en mi profunda miseria mi necesidad de Dios. Y descubro que Dios es compasivo y subo hacia Dios. Y descubro que me ha tenido paciencia y yo he desperdiciado tantas oportunidades de la gracia. Entonces es un subir y bajar continuamente. Ella lo llama el conocimiento de Dios en mí y el conocimiento de mí en Dios. El conocimiento de Dios en mí finalmente significa ese descubrimiento de su misericordia. Y el descubrimiento de mí en Dios significa el descubrimiento de mi miseria. Otra manera de verlo es, yo descubro mi vida en Dios cuando descubro que tengo un lugar en su plan. Y descubro que Dios está en mí cuando descubro que Él es la luz de mi existencia. A medida que se va haciendo ese círculo, a medida que vamos subiendo y bajando, San Agustín llamaba ese círculo, describía con estas palabras: Señor, que yo me conozca, pero no para encerrarme en mí, sino que yo me conozca para reconocerte en mi vida y que yo te conozca para conocer mi vida en tus manos. Esa era la manera como lo planteaba Agustín, y Catalina desarrolla esa espiritualidad cuando habla del conocimiento de sí mismo en Dios y la importancia de ese conocerse uno a sí mismo. Entonces, ahí tenemos este círculo. ¿Qué pasa cuando una persona recorre ese círculo, lo recorre muchas veces? Pues que cada vez queda más convencido de su necesidad de Dios, de la grandeza de Dios y de la fealdad del pecado. Y haciendo ese ejercicio, haciendo ese círculo, realmente la persona se prepara para el día que Dios le conceda la contrición perfecta. Eso es algo muy hermoso. Ese es un mecanismo, esa es una herramienta. No sé, no me gusta la palabra técnica, pero tal vez puede decirse aquí. Es una técnica para acercarnos a la contrición perfecta. Otro camino para eso, muy propio de los santos, especialmente lo vemos en un San Francisco de Asís, en un San Juan de la Cruz, en una Santa Teresa de Jesús, la contemplación del crucificado. Porque el ver todo ese gigantesco amor que Dios nos manifiesta, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Ese contemplar las llagas, como le pasó a Santa Teresa en su conversión, ese mirar toda esa belleza, toda esa grandeza, toda esa piedad. Y fíjate cómo lo describe Santa Teresa de Jesús. Ella cuenta en su conversión, en su autobiografía, ella cuenta que descubrió el amor de Dios de un modo especial viendo una estatua de Cristo azotado a la columna. Y dice ella, vi qué poco había agradecido tanto amor. Y eso la llevó a ella a un arrepentimiento profundo. O sea que la contemplación de la cruz nos hace un bien inmenso, inmenso. El tercer recurso que uno puede aplicar para buscar esa contrición perfecta, indudablemente es la lectura de las vidas de los santos, como te pasa a ti con Francisquito Marto y como nos puede pasar a muchos, cada uno con sus santos amigos. Al ver todos esos dones, todos esos regalos, todos esos tesoros que Dios le da a sus amigos los santos, uno siente una admiración, uno siente un anhelo y uno siente un desprecio por todo lo que uno ha perdido. Y uno dice, qué tonto que he sido, qué bobada la mía perdiendo día tras día y noche tras noche, qué bobada la mía.
Qué tristeza. Y eso le lleva a uno a despreciar lo temporal y pasajero y a enamorarse de lo eterno. Eso le lleva a uno a despreciar los placeres engañosos de esta vida y enamorarse del camino arduo y la senda estrecha y empinada de la que nos habla Cristo. Y en ese ejercicio, pues ciertamente uno avanza hacia una contrición perfecta. Entonces son como 3 ejercicios espirituales que uno puede hacer. El círculo de Santa Catalina, que es ese estar continuamente moviéndose entre la propia miseria y la infinita misericordia divina. Luego la contemplación detenida del crucificado. Del crucificado. Ninguna otra imagen de Cristo tiene tanta fuerza como esa. Hermoso ver al niño Jesús en el pesebre, nos enamora, nos enternece, pero es que el crucificado es el crucificado. Las imágenes del resucitado, de Cristo predicando, del divino Salvador, todo muy bello, pero el crucificado es el crucificado porque ahí es donde se ve que se despojó de todo por amor a nosotros. Y lo tercero, estos amigos nuestros santos que realmente nos enseñan a despreciar lo mal que uno ha vivido, lo tonto que uno ha sido, lo superficial del amor que uno tiene por Dios y por los hermanos. Así que, qué gran pregunta y qué oportuna para sacarle el máximo provecho al Adviento. Pero bueno, Fray, no sé si quiere decirnos algo más antes de concluir. Yo tengo un corazón sumamente grato y todo lo que usted venga a decir como cierre será de mucha gracia. Nuevamente, tomo mi lápiz y mi papel por si quieres decir algo más. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte porque también es un esfuerzo para ti, sí que lo haces solamente por amor a Dios y por amor a tantos hermanos que pueden beneficiarse de un encuentro, de unas palabras como estas. Bendito sea Dios por eso, agradecerse. Y al mismo tiempo quisiera dejar solamente un eco. El Adviento es bello porque es profundo y es profundo porque es bello. No se puede separar esas dos palabras cuando hablamos del Adviento. No hay manera de tener un Adviento bello en la superficialidad, pero no hay manera de tener un Adviento profundo en donde no brille la belleza. Y, y, y me gusta la palabra profundo porque, como lo hemos comentado en otras predicaciones, la profundidad de los cimientos habla de la altura del edificio. Y el edificio es la Navidad, pero la profundidad del cimiento es el Adviento. Si nuestro Adviento fue superficial, nuestra Navidad será superficial. Y el fruto recibido y el bien que Dios esperaba darnos, poco llegará. Si el Adviento es profundo, si el cimiento queda bien puesto, lo que Dios puede edificar en nosotros en el tiempo de Navidad es algo tan maravilloso que si pudiéramos contemplarlo ya nos admiraríamos de lo que Dios puede y quiere hacer. Así que quedémonos con eso, con que el Adviento es profundo y es bello, tan bello como profundo y tan profundo como bello. Y ahora con cariño quiero ofrecerles la bendición a ti en primer lugar. Gracias por abrir estos espacios, no solo este conmigo, sino he seguido tu apostolado en teología del cuerpo, en formación espiritual para muchas personas. Dios te bendiga, Marisa. Voy a ofrecerte la bendición y a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.